Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Diablo 4 y en este caso vamos a hablar sobre los poderes vampíricos. Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello. ¡Go! Bueno gente, poderes vampíricos, como ya sabréis, se trata de la mecánica principal para esta temporada número 2, temporada de la sangre. Y va a ser un factor bastante importante en la progresión de los personajes, ya que va a modificar nuestras builds. En algunos casos, pues servirá para cubrir esas carencias que tenemos en alguna de nuestras construcciones, y en otros para incluso potenciar aún más los puntos fuertes en los que ya destacan nuestras builds, por lo que en este vídeo vamos a ver en profundidad los diferentes poderes vampíricos, cómo podemos combinarlos, cuáles destacan y evidentemente cuáles son las mejores combinaciones dependiendo del tipo de personaje y construcción que estemos utilizando. Como siempre vamos a verlo desde la web Diablo 4 Online, ya sabéis que tendréis el enlace siempre fijado en un comentario por si queréis echar un vistazo después del vídeo con total calma. Primero de todo, que debemos de saber, gente, poderes vampíricos, ¿vale? Se pueden mejorar hasta el nivel 3, ¿vale? Es el máximo al que podemos mejorar estos poderes vampíricos. Y muy importante, podremos tener como mucho 5 poderes vampíricos al mismo tiempo, como estamos viendo en la imagen que acompaña de la nueva interfaz de personaje, ¿vale? A través de aquí podemos seleccionar los diferentes poderes y podemos también mejorarlos de nivel. Importante, para que estos poderes que tenemos seleccionados se activen, tendremos que tener la cantidad necesaria de pactos que pide cada uno de ellos, ¿vale? Estos pactos es el coste asociado que tienen los poderes y los podremos encontrar en las piezas de armadura. Importante, ¿vale? Si seguimos bajando antes de ver la lista completa, tendremos un total de 22 poderes vampíricos disponibles. Pero antes de empezar con ellos, rápidamente quiero mencionar sobre el tema de la armadura de pactos, que como os he mencionado, es donde vamos a poder encontrar estos 3 tipos de pactos, que son ferocidad, divinidad y eternidad. Muy importante, ¿vale? Dependiendo de la rareza del equipo, podremos tener una cantidad máxima de pactos. En el equipo normal, que será el que encontraremos en los niveles de mundo 1 y 2, tier 1 y tier 2, podremos tener hasta un máximo de 3 pactos por pieza. En el equipo sacro hasta 4 pactos, y será en el equipo ancestral cuando podamos llegar a desbloquear el máximo, que es 5 pactos por pieza. Importante que estos pactos solamente los vamos a poder encontrar en las piezas de armadura, por lo tanto, yelmo, petos, pantalones, guantes y botas, haciendo un total de como máximo 25 pactos que podremos desbloquear. Así que tendremos 5 poderes vampíricos como máximo que podremos activar mediante un total de 25 pactos a desbloquear con las piezas de armadura. Como no siempre nos van a salir los pactos perfectos, ¿vale? Tendremos también en esta temporada diferentes objetos para modificar los pactos de las piezas de armadura. Tendremos ácidos que nos sirven para limpiar de diferentes tipos, o un pacto en concreto, o cualquiera de ellos, y luego tendremos los pactos para imbuir directamente en las piezas de armadura, y así conseguir las combinaciones que nosotros queramos para activar unos poderes u otros. No os preocupéis porque son objetos bastante sencillos de encontrar, básicamente en todo el nuevo contenido de temporada los vamos a poder farmear, matando a los buscadores de sangre, que son los Bloodseeker, las versiones vampíricas de los campeones, en los eventos de cosecha de sangre, completando diario, incluso la nueva trama principal de temporada. Mencionado esto, pasamos a los poderes vampíricos. Primero vamos a iniciar con los menores, que son los que requieren de 1 a 3 pactos, ¿vale? En primer lugar, tenemos anticipación. Un pacto de divinidad es el coste. Las habilidades definitivas obtienen 20% de reducción de tiempo de reutilización, ¿vale? Lo que sería el CD, lo reducimos un 20%. Y además, las habilidades definitivas infligen un 12% más de daño por cada enemigo cercano afectado por tus efectos de daño en el tiempo. Un pacto muy fácil de activar, muy situacional, pero que desde luego para las builds que giran en torno a mecánicas de habilidades definitivas, por ejemplo, ya sabéis que yo juego mucho bárbaro, vorágine, va a ser un bosteo muy importante, ya no solo por la reducción de daño y que podemos incluir estas habilidades definitivas más en nuestras rotaciones, sino por el extra de daño que podemos sacar con los efectos de daño en el tiempo, potenciando nuestras habilidades definitivas. No lo vamos a utilizar, lógicamente, en todas las construcciones porque hay muchas builds que giran en torno a las habilidades principales, por lo tanto esto va a ser desperdiciar un pacto. Pero para los que jugamos con definitiva, muy buen añadido. A continuación, colmillos del aquelarre, 2 pactos de divinidad.
Los ataques de evocaciones, compañeros, esbirros y familiar murciélago, que vamos a ver a continuación, hacen 52% más de daño a enemigos afectados por control de masas. Y con golpe de suerte, tanto evocaciones, compañeros, esbirros y familiar murciélago tienen hasta un 30% de probabilidad de infligir una maldición vampírica al golpear a los enemigos. Primero, estamos viendo que es un pacto muy útil para las builds que jugamos con invocaciones minions, ¿vale? Y además que va muy ligado de la mano de el atributo, el afijo de golpe de suerte, que vamos a ver que tiene bastante peso con los poderes en esta temporada. Por lo tanto, será un buen añadido para todas las builds que estemos jugando, o bien de druida invocaciones, o de necro invocaciones, o algunas builds que podremos montar con evocaciones hechicera esta temporada, que las han potenciado un poco. Se puede hacer algo más o menos viable. Y es un buen añadido porque tenemos también el efecto de la maldición vampírica, que recordemos que se introduce esta temporada, lo tenemos aquí arriba. Maldición vampírica lo que hace es que matar a un enemigo que esté afectado por la maldición vampírica almacena el alma, ¿vale? Y lanzar una habilidad defensiva, macabra o de agilidad, lo que hará será lanzar las almas almacenadas contra los enemigos cercanos. Y se pueden acumular hasta un total de 8 almas. ¿Cuál es el problema de esto? Que de momento solo tenemos la información que se ha compartido con nosotros. No sabemos cuánto puede llegar a pegar este efecto. O bien, que sea absolutamente destructivo y nos sirva para limpiar los pools, por lo tanto, maldiciones vampíricas van a ser poderes muy interesantes. O simplemente que sea un pequeño daño añadido, por lo tanto, pues pasarían estos pactos a un segundo lugar, ya que sí que nos van a hacer limpiar de forma más rápida, pero tampoco van a tener mucho peso. A continuación encontramos dominación, un pacto de ferocidad, 24% más de daño a enemigos aturdidos, inmovilizados, congelados o amedrentados. Si están heridos y no son élite, mueren al instante. Muy simplón, muy plano, que nos va a dar un daño añadido en las builds que estemos jugando con este tipo de control de masas de aturdir, inmovilizar, congelar o amedrentar. Seguramente lo utilicemos bastante en las etapas iniciales, pero considero que tenemos opciones mucho más interesantes si continuamos con la lista. Alimentar al aquelarre, ¿vale? Nuevo pacto de aquelarre, otra vez un pacto de eternidad. Nuevamente con golpe de suerte, gente. Vamos a fijarnos que teníamos el anterior de aquelarre también activador con golpe de suerte. Los ataques de las evocaciones, compañeros, esbirros y familiar, exactamente igual. Tienen hasta un 60% de probabilidad de restaurar 10 de tu recurso primario y aumentar tu daño 10% 4 segundos. Así que tenemos generación de recurso, que se podría traducir en más daño, y además más daño durante 4 segundos. O sea, un añadido muy interesante si decidimos construir builds en torno a invocaciones, minions, compañeros, ya que vamos a tener nuestro daño aumentado, vamos a tener esta generación de maldiciones y vamos a poder combinar entre ellas unidas de la mano con el golpe de suerte como activador, ¿no? Frenético, a continuación el siguiente pacto, 3 pactos de divinidad, el siguiente poder, perdón. Por cada 5 habilidades básicas que lancemos, reducimos 2 segundos uno de tus tiempos de reutilización activos. Este es un pacto bastante peculiar. A priori habrá mucha gente que puede pensar que no sirve absolutamente de nada para el coste que tiene. Es importante que tengamos en cuenta que esta reducción de 2 segundos en los tiempos activos vamos a poder activarlas en aquellas builds que tengamos una rotación constante de ataques básicos, que tengamos la necesidad de pasar por estas habilidades básicas de forma constante todo el rato, y además va a ser más fácil de activar con aquellas que tengamos una velocidad de ataque elevada, ya que nos va a llevar menos tiempo a activar. Además, ¿qué tipo de builds se van a aprovechar bien de este tipo de poder? Sobre todo aquellas builds que tienen limitaciones a la hora de reducir sus CDs o que no pueden contar con unos tiempos de reutilización que se vayan reseteando de forma pasiva mediante otros métodos. Por poner un ejemplo, si estamos jugando las típicas builds donde ignoramos el uso de ataques básicos, este poder no nos va a servir absolutamente de nada. Si por ejemplo estamos jugando la pasada build que jugué, que tenéis subida en el canal de Bárbaro, que teníamos mecánica de arsenal de armas, que íbamos rotando por diferentes armas para potenciar nuestro personaje, que tiramos bastante de ataques básicos y encima con mucha velocidad de ataque, lógicamente sí que es un añadido interesante, ya que vamos a poder reducir el resto de nuestros CDs que son más elevados, que también potencian nuestro personaje. A continuación, Hemomancia, 3 pactos de eternidad. Tus ataques infligen hasta un 80% de tu vida máxima como daño físico a los enemigos cercanos. Esto solo puede ocurrir una vez cada 4 segundos. Y además, nos curamos un 1% de la vida máxima por cada enemigo que sufra daño de este modo. Lógicamente, las clases y las builds que se van a potenciar de este tipo de poder son aquellas que tengamos un pool de vida elevado
y además que podamos potenciar este daño físico, que es lo que va a hacer la habilidad del poder de Momancia, ¿no? Tiene un CD de 4 segundos, no puede activarse de forma constante, pero sí que va a ser cada vez que hagamos un pull, sobre todo en mazmorras de pesadilla, eventos de cosecha, las propias mareas, porque tenemos este extra de daño de área, que va a estar muy interesante. Además, con esta curación es un efecto que nos va a dar el apartado ofensivo y el apartado defensivo, o sea que como añadido adicional para este tipo de builds, que tenemos mucho daño AOE y además contamos con un pool de vida elevado, como puede ser Bárbaro, como puede ser Necro, es un añadido muy interesante para nuestro daño de área. A continuación tenemos Infección, ¿vale? Un pacto de ferocidad, golpear a los enemigos con daño directo los infecta de viruela. Infligir viruela 8 veces a un enemigo expurga la infección, lo que inflige un 70% de daño de veneno. Tenemos que haber golpeado 8 veces a un enemigo, cosa que no va a ocurrir prácticamente nunca cuando estemos haciendo runs de mazmorra, pulls normales, salvo que sean unos élites muy duros o, lo más habitual, jefes. O sea que, al contrario que teníamos el poder anterior, que está muy bien para añadir ese extra de limpieza de pulls normales, ¿vale? Lo que serían enemigos trash, recorriendo las diferentes mazmorras y eventos. Este sería mucho más enfocado a tener un daño adicional en el 1 versus 1, ¿vale? Sobre todo enfocado a bosses. Pero considero que también tenemos opciones más interesantes, aunque puede tener cabida en builds, sobre todo construidas para lo que sería este tipo de objetivos, ¿no? Tirar bosses. Agujas afiladas, 1 de ferocidad, 1 de divinidad. Las espinas tienen un 10% de probabilidad de infligir un 300% más de daño y además aplican 8% de helada a los enemigos. Creo que aquí no hace falta explicar nada. Es un poder muy situacional, lógicamente enfocado a las builds de espinas. Sobre todo quien más se va a beneficiar de esto son las construcciones de bárbaro en torno a las espinas. Y tenemos una probabilidad del 10% de meter una hostia bastante gorda con las espinas, lo cual, unido a mitigaciones de daño para que podamos resistir mejor los golpes, puede llegar a funcionar muy bien en este tipo de construcciones específicas. El resto de builds, lógicamente, esto no nos sirve de nada. Cébate con los débiles, 2 pactos de ferocidad. Infligimos un 16% más de daño a enemigos vulnerables. Los enemigos son vulnerables mientras están afectados por una maldición vampírica de tus otros poderes vampíricos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, necesitamos un activador de maldición vampírica y esto lo que nos va a dar es un bosteo a enemigos vulnerables. O sea, va a ser un poder que nos va a dar un daño base más elevado en las construcciones que hagamos con la estadística vulnerable. Ya sabéis que han sido modificadas para que no puedan escalar tanto en conjunto en esta temporada número 2. Cosas que ocurrían en la pretemporada, temporada 1, que el meta era daño crítico más vulnerable. Pues ahora las construcciones que nos centremos en daño vulnerable, podemos pensar en varias de druida, de rogue, por supuesto hechicera de frío, ¿no? Podemos utilizar este poder para potenciar nuestro daño. Además que va a ser muy sencillo tener una maldición vampírica activa, porque vamos a ver que uno de los poderes más fuertes de esta temporada genera este tipo de efecto. A continuación tenemos el poder muralla, 1 de divinidad y 1 de eternidad. Tras pasar 3 segundos sin moverte, obtenemos una barrera equivalente a 40% de la vida máxima durante 6 segundos. Y este efecto puede ocurrir una vez cada 20 segundos. Bastante situacional también. No nos da ningún apartado ofensivo este poder. Sobre todo puede tener más salida en el modo incondicional, ¿vale? Donde tenemos que tener más cuidado con la bajada de la vida de golpe de nuestro personaje. Tiene un CD de 20 segundos y puede ser útil para aquellas builds que se benefician mucho de los efectos de permanecer estático, porque aumentamos nuestro daño, nuestra recarga, etc. Ya digo que muy situacional para construcciones muy específicas. Lo dejaría en segundo o tercer plano este poder, pero se puede llegar a jugar, sobre todo en estos modos donde nos interesa, obviamente, no morir, ¿no? A continuación tenemos Voraz, 3 pactos de ferocidad. Volvemos a encontrar activador con golpe de suerte, hasta un 20% de probabilidad de aumentar tu velocidad de ataque, un 40% de tu velocidad de movimiento total durante 6 segundos. Realmente, de lo que llevamos visto hasta ahora, ¿vale? Sí que es cierto que no todas las construcciones jugamos en torno a golpe de suerte. Es una estadística que muchas veces pues queda en segundo plano y un poco olvidada. Pero tengamos en cuenta que todos los poderes que estamos viendo son al máximo de nivel, ¿vale? Nivel 3, o sea, estas descripciones corresponden con nivel 3.
Lógicamente, cuando los desbloqueemos a nivel 1 van a tener estos efectos más bajos. Pero analizando lo que tenemos ahora delante, un 20% de probabilidad de aumentar la velocidad de ataque hasta un 40%, ¿vale? De nuestra velocidad de movimiento total. La base más los amplificadores durante 6 segundos. Esto quiere decir que, sobre todo clases que tienen mucho bosteo de velocidad base, podemos pensar en Rogue, podemos pensar en Echi, Druida, Bárbaro. Vamos a sacar aquí un daño añadido muy interesante mediante el golpe de suerte. Lógicamente, por ejemplo, si yo quisiese jugar otra vez la build de Vorágine con activadores de Berserker, mucha velocidad de movimiento, que pillamos a través del equipo, de los nodos, esto sería muy interesante porque, de paso, que tenemos una gran movilidad que nos sirve para recorrer más rápido el mapa, las mazmorras, estaríamos aprovechando esta movilidad para, a través del golpe de suerte, transformarla en más DPS, ya que tendríamos mucha más velocidad de golpeo. Al final, lanzar las habilidades de forma más rápida, que tengan una animación más breve, quiere decir que estamos menos tiempo expuestos al daño y el control de masas enemigos. O sea, me parece, de los que hemos visto hasta ahora, de los menores, un poder muy interesante, sobre todo si vamos a construir en torno a golpe de suerte. A continuación tenemos resiliencia, 2 pactos de eternidad, obtenemos 1% de reducción de daño por cada 2% de vida que te falte. Sobre todo en builds que estemos jugando con constante drenaje de vida, ¿vale? No tengamos unas mitigaciones muy elevadas. Mediante este poder podemos llegar a sacar una reducción muy tocha de daño. Así que un poder que puede ser bastante interesante, no ya leveando, pero sí en las etapas finales del juego para muchas builds que funcionan mediante este tipo de generación de vida y necesitan una fuente adicional de reducción de daño. Puntal sanguíneo, 1 de divinidad, 1 de eternidad. Cuando matamos a un enemigo, fortificas un 6% de tu vida base, que teniendo en cuenta cómo va a funcionar ahora la fortificación me parece bastante bajo, ya que ahora el tema de fortificar lo han dejado de forma muy sencilla. Vamos a llenar la fortificación muy rápido. Cuando la fortificación supera la mitad de tu vida máxima, obtenemos un 8% de probabilidad de golpe crítico. O sea, básicamente aquí tenemos un poder con un coste de pactos bastante bajo, muy asequible, que en las builds que juguemos en torno a mecánicas de fortificación, muy fácil de encontrar en Druida, muy fácil de encontrar en Bárbaro, también en algunas de las jugadas de sangre de Necro, de las construcciones de Necro, nos está dando un 8% de probabilidad de crítico por toda la cara. O sea que situacional también para un tipo de construcciones específicas, pero muy interesante. Terror, 1 de ferocidad, 1 de divinidad, 1 de eternidad, 1 de cada, ¿vale? Al recibir un golpe tenemos un 14% de probabilidad de amedrentar a los enemigos cercanos y ralentizarlos 80%, que es muchísimo, durante 2 segundos. Siempre asestamos un golpe crítico a los enemigos amedrentados, ¿vale? Es un poder que, si lo leemos rápidamente, realmente puede parecer muy fuerte, muy interesante por este golpe crítico asegurado que nos da, pero tenemos que tener en cuenta que debemos de recibir golpes del enemigo y además, aunque recibamos estos golpes, tan solo tenemos un 14% de probabilidad de amedrentar al enemigo para que se active el efecto de crítico. Inmortal, 1 de eternidad, lanzar habilidades, te cura un 3% de vida y no nos dice qué tipo de habilidades, por lo tanto cualquiera de ellas. Cuando tienes menos de un 50% de vida, este bonus se duplica. Tenemos aquí, por coste 1 de eternidad, ¿vale? Tan solo un pacto, un poder muy interesante, que si tenemos buenas mitigaciones de daño elemental y de daño físico, vamos a tener una generación de vida de forma constante. Sobre todo esto lo vamos a poder amplificar y stackear más si tenemos una velocidad de ataque elevada, ya que nos vamos a ir curando de forma constante. Y es más, el propio poder nos dice que si por lo que sea tenemos un 50% menos de la vida, todavía este bonus se duplica, por lo tanto va a ser muy sencillo salir de esa franja del 50% y subirnos la vida rápidamente. Me parece un poder para el coste que tiene, muy fuerte, muy interesante y que yo creo que vamos a poder meter en un enorme abanico de builds y de construcciones. Pasaríamos ahora a los poderes vampíricos mayores, que son aquellos que requieren 6 pactos, ¿vale? Comenzamos con toque maleficiado, 6 de divinidad, activador por golpe de suerte, hasta un 44% de probabilidad de infligir una maldición vampírica a los enemigos. Los enemigos con maldición vampírica tienen un 15% de probabilidad de contagiarla, ¿vale? O sea, simplemente por aplicar una maldición, la podemos esparcir hacia los enemigos alrededor del objetivo, y las almas maleficiadas infligen un 200% más de daño.
Como he comentado al principio, lo que nos falta saber es cuánto daño de base hace este efecto de lanzar las almas, porque desde luego si se trata de un daño elevado o que va escalando a medida que vamos llegando al endgame del juego, me parecería un poder muy interesante que además podemos combinar con otros que hemos visto anteriormente, que también giran en torno a la mecánica o a la estadística de golpe de suerte. Así que falta verlo en la práctica, porque dependiendo del daño que hagan este efecto de maldición vampírica lo veremos bastante, o por el contrario no se jugará. Bañarse en sangre, 3 de divinidad, 3 de eternidad, mientras canalizas una habilidad, por lo tanto ya nos está avisando de que solamente va a funcionar con habilidades channeling, lo cual ya pues disminuye muchísimo las builds, las construcciones donde vamos a poder utilizarlo. Formamos un charco de sangre a tus pies. Mientras canalizas una habilidad dentro de este charco, tus habilidades canalizadas infligen 40% más de daño, que es un bosteo bastante interesante, y también obtenemos un 30% de reducción del daño. Solo se puede formar un charco cada 8 segundos. Lógicamente, nos vemos obligados a permanecer dentro del charco, muy específico para algunas builds en concreto y que tampoco veremos en demasía. A continuación, sangre hirviente, 6 pactos de eternidad, cuando tus habilidades principales arrollan a un enemigo. Por lo tanto, otro poder también muy específico, con construcciones en torno a Overpower, arrollar. Aparecen 3 gotas de sangre volátil. Recoger una gota de sangre volátil provoca una explosión que inflige 60% de daño físico a tu alrededor. Cada 20 segundos tu siguiente habilidad arrollará. Tenemos, por un lado, este daño añadido de área, ¿vale? Con las habilidades que arrollan. Y luego otro generador de habilidad que arrollará de forma adicional. Es bastante situacional. Seguramente veremos que se juegan algunas builds de nigromante. Seguramente lo vemos en algunas de las builds de druida también, ¿no? Con ese pulverizar. Y a mí por lo menos se me antoja probarlo con las nuevas mecánicas tal y como lo han dejado de arrollar en bárbaro. Muy situacional, no va a ser de los poderes más utilizados, más demandados, pero lógicamente en estos casos concretos me parece un añadido interesante. Llamar familiar, 3 de ferocidad, 3 de divinidad. Lanzar una habilidad de dominio. Dominio de las armas, macabra, de cólera o imbución. Genera un murciélago que ataca a los enemigos cercanos e inflige un 80% de daño físico con un 30% de probabilidades de aturdir. Como todos los esbirros en el juego, falta bastante información para saber si es un poder que simplemente está bien, es decente o es muy fuerte. Por ejemplo, cómo funciona la selección de enemigos, si va a atacar al mismo enemigo que estemos golpeando, va a atacar por proximidad y la velocidad de ataque del mismo. Porque el 30% de probabilidad de aturdir suena muy interesante y además pues son habilidades que según qué clase estemos jugando y qué build pues vamos a tirar de forma muy habitual, ¿no? Como pueden ser los zarcillos para el nigromante, las de imbuición para rogue. Es que en hechicera tenemos un montón también que podemos utilizar dentro de esta categoría. O sea, la propia ventisca, el meteorito, si estamos jugando a fuego, el muro. Y lo mismo ocurriría con druida, ¿no? O sea que es un poder interesante, falta verlo en la práctica. Yo creo que sí que se va a ver en varias de las construcciones que utilizan este tipo de categoría de habilidades. A continuación pasamos a venas fluyentes, 2 pactos de ferocidad, 2 divinidad, 2 de eternidad, ¿vale? 2 de cada uno. Hacemos un 60% más de daño en el tiempo a los enemigos que se están moviendo o están afectados por una maldición vampírica. Básicamente, este poder, al igual que hemos visto poderes que funcionan en torno a construcciones con habilidades canalizadas, habilidades que tengan overpower, arrollar, este sería un poder obligatorio de jugar en construcciones que estemos basando nuestro daño en dots, daño a lo largo del tiempo. Me da igual que sea sangrado, me da igual que sea veneno, me da igual que sea daño de sombra. Y el único requisito que tenemos es que estén afectados por una maldición para aumentar un 60% el daño en el tiempo. O sea, muy interesante. Y diréis, ya, pero de momento lo que hemos visto no parece tan sencillo aplicar las maldiciones vampíricas, ¿no? Pasamos al siguiente, metamorfosis. 2 de cada, ferocidad, divinidad y eternidad. Cuando evades, que es nuestro dash, ¿de acuerdo? Nos convertimos en una nube de murciélagos imparable durante 4 segundos. Los enemigos a tu paso sufren 160% de daño físico y una maldición vampírica. Tenemos aquí un poder que prácticamente hace de todo. Lo hemos visto también en el propio tráiler de la temporada 2. Cuando tiramos nuestro dash nos convertimos en murciélagos que hacemos daño a los enemigos, les dejamos esa maldición metida, que podemos luego beneficiarnos de ella con otros poderes. Y además, muy importante, nos da 4 segundos de imparable. Recordemos que también podemos tener cargas adicionales de evadir.
por lo que vamos a poder utilizar varias nubes de murciélagos seguidas, dependiendo del equipo que estemos utilizando. Para mí me parece el poder más fuerte de toda la lista, no solamente por los efectos que nos da, sino porque es que lo podemos jugar con cualquier puñetera build. O sea, esto tiene cabida en todas las construcciones. No sé si a mitad de temporada se le venga nerfeo. Falta por ver si el imparable lo tenemos que utilizar para predecir controles de masas cuando vaya a explotar una explosión de hielo que nos genera escarcha, nos vayan a pegar un golpe que nos derriba, o se puede activar la metamorfosis para romper un efecto de control de masas que ya nos hayan lanzado. En caso de ser así, es que este poder no es que sería súper fuerte, es que estaría totalmente roto. En cualquier caso, ya digo que me parece de las mejores opciones, por no decir el mejor poder de todos los que hemos visto en la lista para la temporada. Y por último, Orto Lunar, 6 de ferocidad. Golpear a un enemigo con una habilidad básica te otorga un 4% de velocidad de ataque durante 10 segundos. Este efecto se acumula hasta 5 veces. Tenemos que pegar con los básicos para tener esta velocidad de ataque adicional, ¿vale? Lo bueno es que la duración es bastante elevada, 10 segundos, así que va a ser fácil de stackear. Aunque no estemos jugando con builds súper centradas en el ataque básico, muchas construcciones jugamos con la rotación de básico principal, por lo tanto nos va a dar tiempo de tener este efecto acumulado al máximo. Si alcanzamos el máximo de acumulaciones, se apodera de ti una rabia sanguinaria vampírica que te otorga un 160% de daño de habilidad básica y un 15% de velocidad de movimiento durante 10 segundos. No parece un bosteo muy bestia, sobre todo para las builds que no basan parte de su daño en el ataque básico, pero tengamos en cuenta que nos está dando un daño base del básico bastante elevado, una velocidad de ataque que sí que nos va a aumentar el daño de todo nuestro personaje y además una velocidad de movimiento durante 10 segundos. Por lo tanto, es un poder que vamos a poder aprovechar dentro de un montonazo de construcciones en las que incluiremos el ataque básico de forma habitual. Así que me parece un poder muy, muy interesante. Por supuesto, sobra decir que las construcciones que giren muchísimo en torno al ataque básico son las que encima más se van a beneficiar, porque sí que van a poder aprovechar este daño adicional que nos va a dar en las rotaciones. Por lo que después de haber visto toda la lista, gente, si os dais cuenta tenemos un par de poderes o tres que van a pasar desapercibido. Luego tenemos también un par de ellos o tres muy poderosos que vamos a ver dentro de prácticamente la mayoría de construcciones o builds. Y luego muchos de ellos que son específicos dependiendo de lo que optemos por jugar esta temporada. Así que creo que simplemente analizando, leyendo y profundizando un poco en la sinergia y cómo podemos combinarlos entre ellos, va a ser muy fácil la construcción de poderes o la elección de poderes que tenemos que tomar dependiendo de la build y de la clase que queramos jugar. A mí este tipo de mecánicas me gusta bastante porque hace que jugando lo mismo tengamos unas sensaciones variadas. No sé qué os ha parecido a vosotros el tema de los poderes. Creo que también va a dar bastante juego el poder modificar unos por otros, ir subiéndolos de nivel, el tema de cambiar también los pactos de las piezas de armaduras. Así que creo que es un contenido interesante y que nos va a dar algo más de diversión y más de entretenimiento, que realmente es una de las cosas que más necesitábamos en el juego. Cualquier cosilla me la podéis dejar como siempre abajo en comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo. Me despido, pero tan solo hasta la próxima. Adiós.